Buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar cómo, desde el punto de vista de un desarrollador, podemos hacer de diferentes maneras que aumente nuestra productividad, podamos seguir avanzando en nuestra carrera profesional de una manera mucho más cómoda y entretenida, y también distintos puntos para saber lidiar precisamente con esta presión referente al hecho de tener que estar constantemente aprendiendo algo o no, mi punto de vista al respecto y cómo lo he llevado a cabo desde el año pasado. Bueno, realmente ya llevo más tiempo, pero lo he notado sobre todo en el año 2024 entero. Ha sido para mí súper productivo y quería compartir con vosotros todo al respecto. Aparte, recordad que si os gusta este vídeo podéis darle like, suscribiros, y abajo tengo mis redes sociales, mi newsletter, Tech Sunday y todo al respecto, que echad un ojo si os puede interesar. Vale, y ahora sí, estamos aquí en la primera de todas, en una presentación de la herramienta de Miro, que no deja de ser un whiteboard, es decir, una pizarra en blanco en la cual puedes escribir y modificar todo esto de una manera muy cómoda, la cual, ya de paso, como productividad, os la recomiendo, di que sí. Entonces, ¿cómo potenciar tu productividad como desarrollador este año 2025? Bueno, puede ser desde muchos puntos de vista, pero antes que nada, mucha gente se puede preguntar, ¿de verdad merece la pena el hecho de poder seguir esforzándose tanto o no si ya tengo mi trabajo estable y tampoco tengo tanta necesidad de seguir aprendiendo tanto? Bueno, ese es uno de los puntos, que es precisamente por qué ser productivo es clave en un mundo tan dinámico como este. Y es que en un mundo en el que estamos tan interconectados, en el que hay tanta gente, sobre todo en la comunidad americana, India, que ha subido muchísimo, y también de los chinos, que están en un clave auge y que están tan expandidos por el mundo, es importante no solo eso, sino que nosotros, si queremos seguir desarrollándonos a nivel profesional, si queremos dar un salto en nuestra carrera, o si queremos ser unos activos más valiosos, por decirlo de alguna manera, es muy importante de que sigamos aprendiendo cosas, y aún así también la satisfacción personal que te produce el hecho de tú mirar hacia atrás y ver todas las cosas nuevas, tecnologías, cómo puedes asumir problemas de una manera mucho más fácil. Vale, hay muchos motivos por lo cual ser productivo y mejorar en tu carrera es importante, van bastante de la mano, pero ahora sí que vamos a pasar precisamente a hablar de las herramientas y técnicas que facilitan mi planificación diaria, semanal, etcétera, ¿vale? Así que la primera de ellas que os quería mostrar, aparte de esta de Miro, es una que ya todos muy bien conocéis, pero que no deja de ser más que nada la de ChatGPT, ¿vale? Muy fácil, diréis, ¿para qué no me estás mostrando nada del mundo que no sepa? Sí, bueno, pero es que hay una función muy buena que ya llevará tiempo en ChatGPT, pero que quizá no todo el mundo la conozca, porque igual hay gente que comenzó como yo al principio del todo a utilizar la que salió y te iba diciendo, pues bueno, sí, te respondía al respecto, pero es que lo han mejorado mucho en el sentido de que ya tiene una gran capacidad de memoria, de saber de todo tu backtracking, es decir, de todo lo que has hecho o dejar de hacer. Entonces, teniendo una conversación no muy larga con él, con ChatGPT, ha llegado a un punto, por ejemplo, en el que ya sabe que mi perfil técnico es un desarrollador backend enfocado principalmente en Java, que me interesa también temas de DevOps, los proyectos en Git que he utilizado, porque los README y todas estas otras cosas que son así muy genéricas me los ha generado él y está súper bien, cosas que ya te ahorran tiempo. Y también sabe cosas que me interesen seguir profundizando. Por ejemplo, aquí ya sabe que, como os he dicho, yo sé bastante de Java y ya me ha ido comentando algunas opciones que, por ejemplo, yo desconocía más o menos, como el tema del profiling en la JVM, que esto al final es meterle parámetros y demás, pero bueno, ya son cosas que yo desconocía y que está muy bien. Y aquí me ha hecho un planning, por ejemplo, dividiéndomelo entre proyectos de Java relacionados también con Big Data, que es algo que a mí me interesa y estoy ahora practicando con Apache Spark, que eso además tendréis un vídeo en el futuro hablando de ello, porque ya lo tengo grabado, o sea, lo tengo hecho. Y también con Python, porque está muy relacionado con esto y quería empezar a probar Python. Entonces,
ya con muy poco, ya directamente me ha sabido decir un montón de pequeños proyectos y ejercicios que van muy relacionados con mi perfil, ¿vale? Y que pueden ayudarme en ciertos puntos. En ese sentido está muy bien enfocado. Y diréis, bueno, ¿y cómo llevas el backtracking de todo esto? Muy bien, pasamos al siguiente punto. Pues vamos aquí, a ver que os quite esto. Vale, quizá a algunos no les suene, pero que en alguno de mis primeros vídeos ya lo mostré. Esto es mi página de Notion y yo aquí tengo una tabla que es el roadmap, ¿vale? Y aquí lo tengo dividido en todo lo que he hecho y todo lo que tengo en progreso, no he empezado, lo tengo en pausa, etcétera. Como veis, hay bastantes cositas. ¿Y cuál es una cosa que yo suelo hacer? Bueno, alguna cosa, dependiendo de si estoy empezando o no, yo ya tengo mucho escrito. Aparte de darle un nombrecito a esto, por ejemplo, vamos a centrarnos aquí en mi proyecto de Playground Python. Lo que hago es que me creo una página, le doy clic, ¿vale? Esto es un enlace a la página que ya tenía creada, que esto está en una sección en la cual ya yo directamente puedo ir poniéndome aquí librerías y cosas, que esto lo tengo a medio hacer, pero ya directamente me van poniendo ejercicios, que al final todo esto es cosas que me ha ido diciendo el propio ChatGPT, anotaciones mías, ¿vale? El de ejercicios, desde lo más básico a otros, que la verdad que es bastante recomendado, sobre todo cuando estáis empezando, cuando tenéis algún punto de partida en el que no tenéis ni idea de por dónde empezar. Como concepto básico, ChatGPT te puede echar una mano. Luego ya está en vuestra disposición el hecho de seguir profundizando y saber que todo lo que te dice tiene más o menos sentido, ¿vale? Eso es algo que tenéis que ir vosotros tirando de la manta y no fiaros 100% de lo que dice ChatGPT, porque no es perfecto, ¿vale? Pero como punto de partida te facilita muchísimo y yo así ya he podido ir avanzando muy bien en algunas tareas. Entonces, ahora sí pasamos al siguiente punto, que es cómo seguir avanzando constantemente. Bueno, ya se ha ido hablando un poco precisamente ya con todo lo que os he dicho de ChatGPT, llevar vosotros el recorrido de lo que lleváis hecho, de lo que no lleváis hecho, y al final es convertirlo en jueguecillos. Yo, por ejemplo, en el que os había mostrado antes de Python, es un proyecto que se llama Playground Pay de Python. No tiene más misterio. En ese sentido, es un playground y tú vas haciendo pues diferentes scripts, jueguecillos no, pero básicamente como pequeñas tareas, pequeños retos que tú te vas haciendo con cosas que tengan sentido para ti, algo que tú puedas llegar a utilizar más o menos o que te sea curioso, ¿vale? Al final es eso, junto con el hecho de tener una disciplina, en el sentido de, yo que sé, por ejemplo, los sábados y domingos por la mañana yo me voy a poner un rato y ya me pongo, hago mi ejercicio y tiene que ser algo que a ti de verdaderamente te den ganas de ponerte, seguir y querer avanzarlo. Yo, por ejemplo, ha habido ahí ejercicios de Python en los que me he picado mucho y quería terminarlos, con otros proyectos relacionados que quería sacarlos como fuese, vamos, me quedaba ahí un buen rato. Entonces eso, tiene que poder picaros en el hecho de que queráis terminarlo realmente. Eso es muy importante. Así pasamos al siguiente punto. Muy bien, y estamos aquí en este siguiente punto, que es aplicar la ley de Pareto 80-20. Esto probablemente algunas otras personas que hayan estado indagando más en el tema de la productividad, la mejora y demás, quizá les suene, pero a los que no les suene esta ley de Pareto, lo que hace referencia es que tú quieres conseguir el mayor resultado posible aplicando la menor cantidad de esfuerzo. Por eso se llama 80-20, porque tú con un 20% de acción, vamos a decirlo así, o de tu tiempo, consigues el 80% de los resultados que quieres. ¿Cómo se aplicaría la ley de Pareto enfocada como un desarrollador? Bueno, sabemos que hay muchísimas tecnologías y sabemos que hay muchos campos. Ahora bien, imaginémonos que estás en el caso de que tú quieres dar un cambio en tu carrera profesional, quieres meterte dentro de otro sector. Vamos a pensar que eres, porque lo conozco yo esto más, eres frontend y quieres pasar a ser backend, ¿vale? Que esto es un poco más o menos el caso mío, porque yo empecé siendo full stack y me centré solamente en el backend, ¿vale? ¿Cómo lo hice?
fácil, fácil entre comillas. Te centras en las principales herramientas que son las que te piden, ¿vale? Hasta este punto no hay nada muy loco. Si te piden Spring Boot, si te piden Spring Data JPA, si te piden un montón de tecnologías que son de los cuales ya habréis visto quizá en otros vídeos o no, pero bueno, el caso es que te centras en las tecnologías clave, ¿vale? Vas a aprender esas y porque son las que te quieres enfocar, aunque hay otras de Java, no van relacionadas con tanto lo que tú puedes interesante. Por ejemplo, ¿de qué te sirve aprender gRPC al principio, cuando es algo súper de nicho que no utilizan tantas empresas, por así decirlo? ¿O de qué te sirve aprender otro tipo de tecnologías o de la nube mucho más concretas, ¿vale? Eso es mucho más adelante y al final lo que te interesa es aplicar para obtener los mayores beneficios aquí en el corto plazo, y eso tienes que tú en tu mismo caso analizarlo y pensar qué es lo que yo realmente necesito, qué es la clave, el punto. Pues aquí es donde se hace para aplicar la ley de Pareto. Muy importante. Pasamos ahora al siguiente punto, que es gamificar tu aprendizaje. Como ya os he dicho, retos, proyectos y recompensas. De hecho, yo ya había llegado a un punto, como habéis visto antes en mi roadmap, de que ya no es solo de que todos los proyectos que había hecho ya estaban algunos empezando más o menos a no serme tan apasionantes, y el hecho de empezar el propio canal de YouTube y el hecho de mostrarlo en redes ya, aparte de que ayuda a otra gente, y eso es muy gratificante, el hecho de poder ayudar a otra gente y de poder mostrárselo, también me motiva a mí al hecho de poder seguir aprendiendo nuevas cosas, mostrarle a la gente otras cosas. Eso se verá de cara más adelante, posiblemente, porque yo ya tenía otro tipo, ya tenía proyectos hechos, y al final en estos últimos años en lo que me he centrado es en aprender mucho, centrarme en mi perfil de backend, ¿vale? Y en unos frameworks y tecnologías concretas, pero al final es eso, lo he gamificado, entre comillas, haciendo este tipo de proyectos, como habéis visto el de un e-commerce API, que eso le he ido añadiendo y añadiendo cosas, han variado, hacer otros del Spring Batch, hacer luego la observabilidad. Al final son todos pequeños proyectos que he hecho yo mismo, que se compenetran unos con otros, y al final es como un pequeño ecosistema de proyectos y de tecnologías que hace que sea bastante entretenido. Entonces vosotros mismos podéis crearos vuestros pequeños proyectos, ecosistemas, que se comuniquen unos con otros, que tengan cierto sentido y coherencia, ¿vale? Eso es lo que realmente hace que sea mucho más entretenido. Ahora sí, pasamos también a otro punto, que es cómo medir tu progreso y no frustrarte por ello. Bueno, al final todo el mundo tiene una vida, ¿vale? Obvio. ¿Qué pasa? ¿Vale? No estamos en el mismo punto. Hay gente que es estudiante y se puede dedicar plenamente a ello porque además sus padres se lo pueden permitir. Hay gente que no, que ya tiene muchos más años, quiere dar un cambio en su carrera. Es muy difícil esto. No soy yo aquí tampoco ningún experto para decirle a nadie lo que puede o no puede hacer en su vida ahora mismo. Ahora bien, ¿cómo lo mides? Lo tienes que medir precisamente por eso, bajando los pies en la tierra y viendo tu situación actual, qué es lo que puedes permitirte hacer, y al final es eso. Si para ti el progreso es crear una aplicación de 0 a 100 súper rápido, que sea un gran avance y demás, pues te vas a frustrar, eso es inevitable. Sin embargo, ha habido días en los que yo he estado con un proyecto, sobre todo con los que eran referentes a la observabilidad, que había muchas configuraciones que no terminaba de encajar y no arrancaba, y yo me había tirado algunos fines y decía, no estoy progresando nada, esto es horrible, pero luego realmente sí que había progresado mucho porque había hecho tanta investigación de cómo está funcionando todo realmente por dentro, cómo se comunican unas cosas con otras. Realmente, si te pasas a pensarlo, sí que he hecho progreso, porque al final he aprendido cosas que pueden ser más o menos útiles, y al final, al cabo de un tiempo de intentarlo, al fin conseguí resolver el proyecto, ¿vale? Un proyecto propio. Eso es la perspectiva que hay que darle, cómo con tus pequeños pasos al final acabas consiguiendo las cosas.
Y si no se consigue en una semana, se conseguirá en otra, o en otra, o en otra. Pero lo importante es ser constante y esa es la clave principal. ¿De acuerdo? Estos dirías que son ya... sí, son los puntos principales. Ah, no, claro. El último, el camino hacia una productividad equilibrada. Lo dicho, va relacionado con el punto anterior. Tenéis que poneros a reflexionar vuestra situación, qué podéis hacer, qué no, qué poquitos avances o más podéis ir haciendo, no fustigaros con ello y al final lo que importa es la constancia. Por poco que hagáis, si sois constantes cada fin de semana o cuando os lo podáis permitir, al cabo del año vais a ver un gran avance y lo habréis agradecido mucho de cara al futuro. Entonces nada, ahora sí, esto ya es el último de los puntos que quería comentar con vosotros. Algunos han sido un poco más genéricos, otros sí que son más concretos, pero nada, también me gustaría saber los vuestros al respecto, cómo lo gestionáis y demás. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.